El libro, que actualmente es bestseller, primero lo fue en Francia, donde fue primero editado, y ahora lo es en Estados Unidos, está primero en venta, se llama El Capital del siglo XXI, un libro de un economista francés, Piketty, que no es marxista, es crítico del marxismo, plantea una política de reforma impositiva meramente, no la expropiación del capital, pero incluye toda una serie de tablas donde se demuestra cómo en los últimos 30 años no ha hecho sino incrementarse la riqueza de los más ricos y cómo se ha pauperizado el grueso de la población trabajadora, y toma datos de los principales países capitalistas del mundo, es decir, que hemos vivido una verdadera ofensiva del capital sobre el trabajo, y el propio Piketty alerta, dice, si no se hace algo para esto van a venir revoluciones. Piketty lo dice diciendo, hagan alguna reforma, alguna distribución, porque si no este aumento creciente de la desigualdad va a provocar levantamientos de los más explotados. Y da un ejemplo que es muy ilustrativo de lo que dice, cuando muestra el crecimiento de la fortuna de Bill Gates y la tasa de crecimiento que tuvo la fortuna de Bill Gates, que fue del 13% anual. ¿Sí? Mientras la economía mundial en promedio, los PBI crecían un 2,5%, 3%, la fortuna de Bill Gates lo hacía al 13% anual. Y así el conjunto de los más ricos, hace un análisis del 0,1% de los más ricos, que son 450 millones de personas sobre 4.500 adultos que hay en el mundo, aproximadamente. Bueno, la fortuna de ellos crece a esa tasa, mucho más alta que la tasa media de crecimiento. Por eso, cada vez su riqueza proporcionalmente es más grande respecto al resto de la población. Bueno, y esto con la crisis capitalista no ha ido en un sentido inverso, sino que no ha hecho sino acrecentarse. Uno ve las cifras de algunos países y mientras las tasas de rentabilidad de los bonos de las acciones han vuelto a dispararse para arriba, los niveles de desempleo, los niveles de caída del poder de compra de los trabajadores, el empobrecimiento de sectores amplísimos de la población, bueno, es una característica de toda Europa y de los países y de Estados Unidos, y ahora esto mismo estamos viendo cómo se manifiesta de una forma similar en nuestro país, donde siempre los empresarios tratan de hacer pagar la crisis a los patrones. Por ejemplo, en la industria automotriz, donde está habiendo despidos, suspensiones, donde la ficción de la miniserie, que está hecha antes de que empiecen todas las suspensiones y despidos en algunas empresas muy importantes del país, como Peugeot, Volkswagen, bueno, ahora hay despidos en un autopartista que es Gestamp, en la Shell, donde antes que esto se empiece a descargar sobre los trabajadores, bueno, se empieza a manifestar como una realidad. Y esa escena donde pasan, ahí se ven muy rapidito el pasar, dos que son los burócratas sindicales de la película, bueno, lo están sufriendo los trabajadores en carne propia. Entonces yo creo que el interés por Marx, que evidentemente que es algo que es noticia internacional, la vuelta, y simplemente tomar el índice de difusión que ha tenido el primer capítulo de la miniserie, ni bien salió, creo que es indicativo de que hay millones que ven que este sistema no lleva a ningún lado y que de alguna forma están buscando alguna alternativa a este sistema, entender por qué es así y ver qué se puede hacer para superar este estado de cosas, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer una visión del manifiesto comunista que es una lectura históricamente situada, porque hay párrafos del texto que si no supiésemos que estuvieron escritos en 1848 y dijésemos, mirá, alguien escribió esto ayer, y uno no supiera, parecen de una actualidad verdaderamente muy choqueante, ¿no? Parte de los que leía el actor, que un poco paradójicamente se llama Weber para los que estudiamos sociología, ¿no? Weber haciendo de Marx, pero que lo hace muy bien el papel, y lee esos párrafos que son párrafos muy actuales. Todo texto histórico evidentemente tiene que hacerse con esta doble lectura. Es un texto clásico porque nos habla más allá del momento histórico en el que fue escrito, sigue hablando del manifiesto comunista, y a la vez tenemos que hacer una lectura de lo que la historia ha superado del propio manifiesto comunista. Y no sobre todo las definiciones centrales que están en el texto, sino más que nada las predicciones históricas que estaban dadas por Marx, o algunas de ellas que estaban en el manifiesto.
Hay un primer texto de referencia que alguno de ustedes quizás, si tenga el interés, puede leer, se encuentra en internet, que escribe Trotsky a 90 años del Manifiesto Comunista, se llama así el texto, 90 años del Manifiesto Comunista, donde entre otras cuestiones Trotsky planteaba cómo Marx y Engels en el manifiesto habían visto que esa crisis que era el trasfondo sobre el cual están redactando el manifiesto, una gran crisis de la industria y del comercio que vive la economía europea, parecía la actual, más fuerte quizá, ¿no? Pero sí, parecía la actual, con millones de desempleados, con quiebres de empresas masivas en las principales economías de Europa, lo que los llevaba a oler la revolución que ellos veían que estaba por desatarse, grandes levantamientos obreros. Ellos pensaban que eran revoluciones que podían llevar a la superación del capitalismo, ¿no? Y Trotsky dice ahí que Marx y Engels confunden los dolores del parto del capitalismo industrial con los dolores de su agonía. Ellos interpretan esta es la agonía del capitalismo, ya es un modo de producción que no puede mantener a sus propios esclavos y por ende merece perecer, pero en realidad el capitalismo supera esta crisis de mediados del siglo XIX y abre el camino a un fuerte desarrollo industrial en Europa, que va a conocer, sobre todo en el último cuarto del siglo XIX, un desarrollo muy fuerte, que a la vez va a fortalecer las filas del proletariado. Ese 1848 es un año muy importante, es el año en donde se produce lo que se llama la primavera de los pueblos, donde a partir de casi sale el manifiesto, es editada la primera edición y empiezan las revoluciones en Europa, no porque el manifiesto haya incidido, el manifiesto no tiene incidencia directa en esos levantamientos revolucionarios, primero en Francia y después en lo que era entonces la Confederación Alemana, se levantan contra los regímenes monárquicos, en el caso de Francia, contra el rey burgués, contra Luis Felipe, y contra el absolutismo en el caso alemán, y se dan grandes choques de clases. Son las primeras grandes revoluciones de la historia, estas de 1848, donde el proletariado es protagonista de estas revoluciones. No es el único protagonista, porque hay también levantamientos nacionales de las naciones oprimidas por los grandes imperios europeos, por ejemplo, los húngaros contra la monarquía austríaca, los polacos contra los prusianos y contra el zar de Rusia, los levantamientos en Italia por la unificación nacional. Bueno, toda Europa está conmocionada por grandes levantamientos populares. Y en particular, en Francia y en Alemania, el proletariado es un gran actor. Y poco después del primer levantamiento de febrero de 1848, cuando el pueblo en las calles hace barricadas con el proletariado a la cabeza, se arma, derroca a Luis Felipe y surge un gobierno provisional para contener esto, se produce en el mes de junio ya el primer gran enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado. La república que había surgido de esa revolución, para consolidarse como república burguesa, tenía que aplastar al proletariado. Y empujan a los obreros a la lucha y termina en una gran masacre, más de 3.000 obreros asesinados por la burguesía en París y en Lyon. Una gran masacre obrera. Marx de esos acontecimientos dice la revolución ha sido derrotada, pero la conciencia del proletariado ha avanzado. El proletariado aprendió que su emancipación no iba a ser junto a la burguesía contra la monarquía, contra el absolutismo, sino contra la burguesía. Ese fue el gran aprendizaje de las revoluciones de 1848. Una cosa que el proletariado aprende en las calles. Hay un burgués que es teórico, que se lee, un teórico muy importante, un conservador muy lúcido, que es Alexis de Tocqueville, ¿no? Que es protagonista de esos hechos, no en las barricadas del lado del proletariado, sino que era parte del bloque liberal dentro de la Asamblea Nacional, allá en junio de 1848, y tiene un texto que se llama Souvenirs, recuerdos de ese año, donde describe esa lucha de clases en términos muy parecidos a los de Marx. Dice, no fue una revolución más de aquellas que han surcado nuestra historia en los últimos 30 años, se refiere a la Revolución Francesa en adelante, sino que esta ha sido una guerra social, una guerra de clases. Y el proletariado combatió valientemente a pesar de no tener jefes ni tener claridad de objetivos. Se reivindicaban socialistas o comunistas, pero de los que Marx se va a diferenciar en el sentido de señalar que su lucha por el comunismo no es el diseño de una sociedad ideal a la cual hay que llegar, sino que es un proyecto que surge
de comprender las contradicciones que emergen de la propia sociedad capitalista, del modo de producción capitalista. Y por eso afirmaba que el comunismo no es un estado ideal de cosas, sino que tiene que ver con el movimiento real de las cosas. Y ahí, a partir de ahí, hacemos la diferencia entre lo que va a ser el socialismo científico, al decir de Marx y Engels, y las distintas formas del socialismo y el comunismo crítico utópico, que están por ahí en uno de los últimos apartados del Manifiesto Comunista, donde él habla de otras corrientes socialistas y comunistas, y que habían sido páginas que se habían dejado de leer del manifiesto, porque no tenían mucha relevancia. Y sin embargo, en los últimos años se volvieron a ser más o menos actuales de nuevo, porque hay tendencias que critican el sistema capitalista, pero de un punto de vista muy parecido a los utopistas que criticaba Marx en aquel momento, dándole la carga negativa del término utopía, no la carga positiva que también puede tener, en el sentido de que eran proyectos donde los reformadores sociales pensaban diseñar la sociedad ideal, pero no comprendían cuáles eran las contradicciones sobre las cuales los sujetos podían actuar y transformar realmente el orden existente. Entonces el comunismo de Marx se diferencia de otros que se llamaban comunistas, en primer lugar en identificar el proletariado, no como un mero objeto de explotación, sino como el sujeto que podía llevar a la emancipación autoemancipándose. Hay una definición de Marx que hacemos nuestra fervientemente, que es aquella de que la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. Es decir, para Marx no es la revolución la acción de un pequeño grupo de conspiradores, aunque toda revolución sin conspiración no existe, sino que es siempre una revolución de masa, donde la clase obrera, millones de obreros, son los protagonistas de su propia liberación. Aquello que la burguesía opina que no sirve más que para ejecutar sus órdenes, se transforman en los dirigentes de la sociedad y en aquellos que se organizan para luchar por su propia emancipación. Y el texto empieza, ¿no?, con la siguiente definición. Disculpen, pero ya la edad me hace ponerme los anteojos. El texto empieza señalando lo siguiente, dice: un espectro cubre Europa o se cierne sobre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en una santa cruzada contra este fantasma. El Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. ¿Qué partido de oposición no ha sido motejado de comunista por sus adversarios gobernantes? ¿Qué partido de oposición a su vez no ha lanzado tanto a los representantes más avanzados de la oposición como a sus adversarios reaccionarios el epíteto saliente de comunista? De este hecho se desprende dos consecuencias: que el comunismo está ya reconocido como una fuerza por todas las potencias europeas, que ya es hora de que los comunistas expongan ante el mundo entero sus ideas, sus fines y sus aspiraciones, que opongan a la leyenda del espectro comunista un manifiesto del propio partido. Con este fin, comunistas de diversas nacionalidades se han congregado en Londres y han redactado el siguiente manifiesto, que será publicado en inglés, francés, alemán, italiano, flamenco y danés. Este es el comienzo que abre al primer capítulo, que se llama Burgueses y Proletarios. Y es interesante empezar por acá, porque el comunismo es espectro ya o no, nuevamente. En cierta medida sí y en cierta medida todavía no. Porque el comunismo, ¿qué? Era sinónimo de libertad y emancipación. Eso es lo que se asociaba. Viva el comunismo, viva la libertad, era el grito de guerra de los proletarios cuando luchaban contra el capital. Y efectivamente, para Marx, ¿qué era una sociedad comunista? Una sociedad emancipada de toda forma de explotación y opresión. Una sociedad en donde las clases sociales se hubiesen extinguido y con ellas la necesidad de un aparato de coacción para que un grupo un grupo privilegiado defienda sus privilegios a costa del resto. Es decir, la extinción del propio aparato estatal. Un horizonte civilizatorio totalmente distinto al previo. Una sociedad en la cual la organización no esté en función del lucro de algunos, sino en función del desarrollo libre de todos juntos. Esa es la aspiración de Marx de la sociedad comunista. Llega a decir en otro texto, una sociedad donde dejemos atrás la prehistoria humana. Es decir, que Marx avisoraba que era un salto civilizatorio tal que todo el resto de las vidas anteriores nos iba a parecer como la barbarie de allá lejos en ese tiempo. Y efectivamente, para que el comunismo sea una realidad, ¿qué es necesario? Bueno, reducir sustancialmente la jornada de trabajo. El capitalismo, ¿qué hace? A la vez que desarrolla fuertemente las fuerzas productivas, y lo dice en uno de los párrafos que lee Weber, el capitalismo revoluciona permanentemente los medios de producción, y hay partes del manifiesto donde parece que Marx es casi un apologista de la burguesía,
Dice, la burguesía ha desarrollado los medios de producción como nunca antes en la historia, y eso fue así. Uno compara la revolución industrial, que empieza en 1780, con lo que había previamente dado, y el ritmo de aceleramiento de la organización económica de la sociedad es brutal, el ritmo de industrialización, de la urbanización, del desarrollo de las relaciones salariales. Y esto es un rasgo permanente del capitalismo, la revolución permanente de las fuerzas productivas. Pero a la vez que hace esto, el capitalismo, al basarse en la propiedad privada, es decir, una propiedad que muy pocos tienen de los medios de producción, es un sistema que arroja millones a la miseria. Y cada aumento de la productividad es para los obreros una señal de alerta. Es decir, cuando un obrero le dice, mirá, vinieron máquinas más modernas, dice, chao, nos echan a 3 o 4. De hecho, una de las primeras grandes rebeliones de la clase obrera de la historia es la que se conoce con el nombre de la rebelión de los luditas en Inglaterra, en donde el general Ludd era el comandante, primero real y luego mítico, de grupos de obreros artesanos que cuando llegaban las máquinas a reemplazar a las viejas herramientas de los talleres se organizaban y quemaban la máquina y a los que venían con las máquinas frecuentemente, ¿está bien? Atacaban las máquinas, fue la gran rebelión del movimiento obrero. Y hoy es muy parecido. Cada salto en productividad del trabajo para el obrero no es un salto de su propia emancipación, sino algo que lo preocupa. Al revés, en una sociedad socialista, avanzando hacia el comunismo, cada salto en la productividad del trabajo sería una posibilidad de disminuir enormemente la jornada laboral y tener el tiempo libre para acceder a la ciencia, a la cultura, al arte, a lo que Marx denominaba el ocio productivo. En los manuscritos también de París tiene una cita que me gusta comentar siempre, donde dice, en el capitalismo el hombre se siente humano haciendo aquello que comparte con los animales. Cuando come, cuando duerme, cuando se reproduce sexualmente, eso es lo que desea hacer. Pero eso es lo que hace en común con las vacas, los perros, los caballos, que comen, que se reproducen y que duermen. Aquello que distingue a la humanidad de otras especies, el trabajo, la capacidad de transformación consciente sobre el medio natural, lo vive como si estuviese animalizado. Si se siente un animal cuando hace aquello propiamente humano. Bueno, la liberación de la explotación capitalista será transformar al trabajo en aquello que el hombre desee, el trabajo verdaderamente creativo, y reducir el trabajo no deseado cada vez al mínimo, incluso hasta ir haciéndolo desaparecer. Ese es el objetivo del comunismo. ¿Está bien? Es decir, que uno no haga aquello que está obligado a hacer. Los compañeros acá que trabajan, cuando entran al laburo ya están mirando el reloj a ver si es el horario de salida. Si se puede robar en un minuto a fumar al patio, tomarse un mate o ir al baño, todo trabajador lo hace, ¿está bien? Porque sufre la explotación en sus espaldas, porque es algo que no desea. ¿Quién va a querer estar hablando por teléfono todo el tiempo en un call center? Ahora que cuando llega a su casa, el novio la llama a la novia atiende a, hola, 611, ¿qué desea? ¿Está bien? No, loca, ya saliste. Bueno, está bien, o el trabajador que está en una empresa repitiendo todo el tiempo lo mismo, y ahí veíamos escenas de algunas de las fábricas seriadas modernas, lo que inmortalizó en su momento Carlitos Chaplin en la película Tiempos Modernos, de cuando empezaba la producción en escala, el llamado Fordismo. Bueno, y eso que se siente, que todos los trabajadores sienten en sus espaldas, porque frecuentemente después de 5, 6, 7 años de trabajo en las empresas industriales, el trabajador padece accidentes, enfermedades laborales que lo marginan muchas veces de la posibilidad de la continuidad en el puesto de trabajo, donde la ciencia y la técnica no están al servicio de hacer que el trabajo sea una carga menor para el trabajador, sino que están al servicio de aumentar sus condiciones de explotación. Hay una película que se llama Obreras del Mundo, de hace algunos años, un documental que muestra el traslado de toda la industria textil de Francia y Bélgica a países de la periferia como Turquía, Indonesia y México. Y entonces mostraba cómo en ese traslado no era que las nuevas máquinas no usaban tecnología, pero usaban la tecnología al servicio de aumentar los niveles de explotación de los trabajadores. Por ejemplo, se ponían todas las obreras textiles y cada máquina de coser llevaba un escáner donde había un capataz vigilando el tiempo que volteaba la aguja. Y entonces iba marcando trabajador por trabajador si se alejaba un poco o no de la productividad. Entonces no podía ir al baño los trabajadores porque tenían que cumplir todo el tiempo. Era brutal. Se usaban los conocimientos modernos de la informática. Pero para explotar más al trabajador hay empresas donde te ponen las cámaras
y el jefe va mirando de su teléfono celular qué están haciendo sus empleados. Y te ve, llamaste a otro, mandaste un mail personal, te sanciono para la supervisión de los trabajadores, o la tecnología utilizada para la entrada y la salida. Es decir, la burguesía intenta succionar hasta el último segundo del trabajo del obrero para aumentar sus ganancias. Y tiene encima carreras universitarias que enseñan a hacer eso. O sea, la carrera de administración de empresas. Te recibís de sabio en la explotación del movimiento obrero. Y hay máster de todo, te dan. Y enseñan cómo mejor hacer, disciplinar el trabajo. Se enseña eso. Yo sí, estoy todavía deseando marchas para cerrar esa carrera. Incluso enfrentándonos a los que la quieran mantener. Porque no se está discutiendo la administración general de los recursos económicos, administración capitalista de una empresa. Es como si en una sociedad esclavista se enseñaría látigo 1, látigo 2. Bueno, es más o menos parecido, son las formas en que se dan los latigazos en la actualidad. Bueno, entonces el objetivo es el comunismo, pero ¿qué pasó con el término comunismo? Que la burocratización de la Unión Soviética y otros estados donde triunfaron grandes revoluciones lo transformaron en sinónimo de lo contrario, en sinónimo de la opresión burocrática, en sinónimo de algo no deseable. Y entonces, vos sos comunista, te dicen como insultándote. ¿Está bien? Vos sos comunista, ¿qué querés? Opresión, partido único. No, yo soy comunista, pero no quiero. Eso fue la perversión, no fue el comunismo, eso fue estalinismo. Y en parte, nuestro tiempo histórico nos plantea la tarea de regenerar el nombre del comunismo. Es decir, de hacer que el término comunismo vuelva a ser un objetivo deseable para el movimiento obrero. Es decir, superar el horizonte de una sociedad basada en la explotación y abrirnos al camino a una sociedad donde seamos verdaderamente libres. ¿Qué es el objetivo del comunismo? Una sociedad donde todas y todos vivamos verdaderamente en libertad. Y no donde la libertad sea el atributo para unos muy pocos, para los propietarios. Porque a diferencia de lo que dicen los liberales, en el mundo capitalista, quien tiene que estar 8, 10 o 12 horas sojuzgado por el látigo del capital, no elige estar en esa situación o ser físico nuclear o músico o cantante de ópera. No elige. ¿Está bien? El capital solo libera a muy poquitos de la esclavitud del trabajo, en general a los propietarios capitalistas y a un sector acomodado de la clase media, que le hace como el colchón al dominio del capital. Porque los capitalistas no son muchos. En Francia, por ejemplo, los capitalistas, los burgueses en Francia, son el mismo número de lo que había aristócratas en la época del feudalismo. Exactamente la misma proporción de la población. No hay mucha diferencia entre burgueses y viejos aristócratas. Es decir, los propietarios de medios de producción que explotan trabajo asalariado son una cantidad equivalente a lo que era la aristocracia nobiliaria en la época del feudalismo. Pero tienen un colchón que lo sustenta. Es decir, la clase media más acomodada, que quiere ser burguesa pero no puede, pero piensa como burgués. Y entonces siempre piensa en cómo pisarle la cabeza al que está abajo. Hasta sus malestares los desata el que está abajo, nunca el que está arriba. ¿No ven estos grandes propietarios cuya riqueza creció 13% anual mientras la economía crecía solo el 2,6%? Es decir, que cada vez más y más riqueza va a parar a los bolsillos de esos pocos. Digamos, ese 0,1% exagerado, porque en realidad es menos de 450 millones los burgueses fuertes, los que pesan en la economía mundial. Los 4,5 millones, perdón. Bueno, entonces es parte de esa tarea la regeneración del comunismo, porque justamente sigue siendo un objetivo válido. ¿Y ese objetivo es inevitable? No. Si fuese un objetivo inevitable, si Marx tuviera, como dicen algunos profesores que no entienden nada de Marx, una visión teleológica de la historia, es decir, donde en el principio ya estuviese inscripto el final, entonces ninguno de nosotros militaría. Es decir, si el comunismo va a venir tarde o temprano, estaré tomando un whiskycito, mirando la tele, etc., y no militando toda mi vida. Y Marx mismo no hubiese pasado por esas reuniones, exilio, que morirse prácticamente sin un centavo, pasar de país en país, no tener ciudadanía en ningún país, estudiar el capital para producir una teoría científica del movimiento del modo de producción capitalista, participar en la organización de los núcleos obreros, los corresponsales obreros primero, la Liga de los Comunistas, la Primera Internacional, peleas y debates con los otros exiliados de cómo organizar mejor la clase obrera. ¿Para qué eso si el resultado venía sí o sí? No tendría sentido. Es decir, pero el resultado es una posibilidad. ¿Qué es
el comunismo es una posibilidad abierta en la historia. La lucha de clases puede llevar al triunfo de las clases explotadas, al hundimiento de la sociedad y la existencia de la barbarie, a nuevas formas de sociedades tiránicas, a la extinción de la humanidad como especie. Todas esas fantasías de la ciencia ficción pueden transformarse en hipotéticas realidades, ¿está bien? Porque efectivamente el dominio irracional de la fuerza, ya no de producción, sino de la fuerza de destrucción, en guerras masivas, virus que nos vienen por acá y por allá y nos hacen epidemias que tantas películas narran, cómo podrían ir barriendo la población humana, caos climático que produce también, y Hollywood en eso. Hay un chiste que dice que en Estados Unidos se puede imaginar que vengan los marcianos, que al día siguiente un maremoto viene y acaba con la Tierra. Todo eso se imaginan, menos que no puede haber capitalistas. ¿Está bien? Eso es lo que la cultura americana no se imagina. Dice, no hace una película, si el mundo fuera comunista, está bien en Hollywood, y todo se expropia de la burguesía. Hasta el fantasma de eso, porque las de Batman a veces, la última era el fantasma de una gran rebelión, hecha para conjugarla, y hay todo tipo de teorías políticas de qué quería decir Hollywood en esa película, pero sobre todo decir que los sujetos peligrosos eran los que se movilizaban y se levantaban. El temor a la revolución, dicen que era una parodia de la revolución francesa, pero basada en que había una desigualdad bárbara. Y decían, repartan algo, decía el Bruno Díaz de la nueva película, hagamos un poco de beneficencia, porque si no, acá se van a levantar todo y no queda ninguno. Y ese es el mensaje que están dando, porque lo que existe en la realidad, eso es parte de las tendencias que están inscritas en el tiempo histórico que nosotros tenemos. Entonces esa posibilidad está si la clase obrera se transforma en sujeto. Yo voy a hacer un pequeño rodeo y voy a volver a esta idea, pero quédense con esto, es decir, que el manifiesto es comunista, ¿por qué? Porque se plantea la lucha por este objetivo. Y no una pelea por ser menos explotados los trabajadores, sino por emanciparse de toda forma de explotación. Y esto no surge del invento de Marx, sino de las condiciones de posibilidad del capitalismo. ¿A partir de qué? A partir de que existen fuerzas productivas con un altísimo nivel de desarrollo, que si la sociedad se organiza de otra forma, no en base a el beneficio que puede obtener el capitalista, si las fuerzas productivas las ponemos a funcionar bajo otro criterio, permitiría la emancipación social. ¿Está bien? En ese sentido, es una condición de posibilidad que existe en la realidad poder ir hoy hacia una sociedad comunista infinitamente superior a la que había en los tiempos que Marx escribió el manifiesto. Sí, porque los recursos técnicos que tenemos hoy a disposición para construir una sociedad emancipada son infinitamente mayores que aquellos de los que tenían Marx y Engels en el momento que escriben el manifiesto comunista. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo claro. Cuando nos dicen a los marxistas, la sociedad de ustedes no es la de Marx y Engels. No, el comunismo es infinitamente más fácil hoy que el siglo XIX. Hay máquinas más modernas, la tecnología ha aumentado, hay más productividad, hay medios de comunicación de masa, la población está más alfabetizada, están acostumbrados hasta el sufragio. Pensemos eso, que se haga una deliberación permanente de los trabajadores y la juventud discutiendo qué hacer con la sociedad. Es infinitamente más fácil realizarlo que en momentos en que no había ni teléfono. ¿Está bien? Donde apenas el telégrafo llegaba y el ferrocarril era el gran acelerador de los tiempos de la humanidad. Hoy, cuando tenemos las noticias prácticamente instantáneas, ahí nos llegan, estamos viendo en vivo y directo lo que está pasando en las plazas de todo el mundo y lo que se está debatiendo y traducido inmediatamente. Si construir esa sociedad, los medios para hacerla, insisto, son infinitamente superiores. Bueno, entonces el manifiesto, el primer capítulo se llama Burgueses y Proletarios, y están definidos. ¿Quiénes son los burgueses? A ver.